esta realidad tan fundamental en la vida consagrada como es la oración. Padre Fidel, muy buenas noches, bienvenido y adelante. Muy buenas noches, estimado Padre Hermes Flores, director de la Unidad de Espiritualidad Teudista de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Wow, qué nombre tan largo, ¿verdad? Y un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que en esta jornada de la vida consagrada nos unimos para escuchar juntos la palabra de Dios. No solo para congratularnos por esta entrega con libertad y por amor, que es lo que define la vida consagrada, sino también para juntos ponernos a los pies de aquel que nos llamó, que nos amó, Él primero, que sedujo nuestras vidas para Él y que nos llevó a un abandono, una entrega total por Él. Por eso estamos aquí. Por eso somos lo que somos. Bueno, y el tema que nos congrega en esta ocasión, en esta jornada de la vida consagrada, es la oración. La oración como fuerza de la vida consagrada. ¿Por qué hemos escogido este tema en este año, en esta celebración de la vida consagrada? Porque el Papa nos ha invitado a esto. El Papa Francisco, el pasado 21 de enero de 2024, hace muy poco, nos ha motivado para que vivamos, nos regalemos un año de la oración. Lo hizo precisamente en el domingo que se le ha dedicado a la palabra de Dios. Y fue lanzado este año en vísperas del jubileo del año 2025. De manera que podamos, con esta apertura de la oración, vivir la gracia de este acontecimiento y de esta manera podamos experimentar en él la fuerza de la esperanza. Permítame recordar la frase que dijo el Papa Francisco, y con ella comenzamos, con la cual motivó este año. Él dijo que el año de la oración es un año dedicado, atención, al redescubrimiento del valor y de la absoluta necesidad que tenemos de la oración. Y agregó, en la vida personal, en la vida de la iglesia y en el mundo. Y es curioso, cuando hablamos de oración, todo ora en el mundo, todo. Los árboles de la foresta, los lirios del campo, los montes y las colinas, los ríos y los manantiales, los cipreses sobre las colinas y la infinita paciencia de la luz. Todos oran sin palabras. Como escribieron en una ocasión los señores obispos de la Conferencia Episcopal del Japón, dijeron esto: toda criatura ora, toda criatura ora, cantando el himno de su existencia, cantando el salmo de su vida. Pero bien, ahora nos referimos a nuestra oración. Y hagámosle eco a la invitación del Papa Francisco, quien no solo ha invitado a cada persona, sino a todo el cuerpo eclesial, y en él entra como un corazón palpitante, con una misión, con un carisma específico, la vida consagrada. Todos en la iglesia, todos, llamados a redescubrir la absoluta necesidad y el valor de la oración. Por eso, permítame repetir la frase con la que el Papa nos convocó. Él dice, es un año dedicado al redescubrimiento del valor y de la absoluta necesidad que tenemos de la oración en la vida personal, en la vida de la iglesia y en el mundo. Fíjense ustedes que son palabras fuertes, pero también, digámoslo, poco comprendidas. Cuando uno piensa en la absoluta necesidad que tiene para vivir, en lo primero que uno piensa es en el agua, en el oxígeno, en la comida.
Bueno, ¿y por qué la oración sería una necesidad absoluta? Nadie es tan ciego como para no darse cuenta de que en el mundo en el que vivimos atravesamos por una crisis que es cultural, que es económica, afecta a los bolsillos de todos, que es política, también en la búsqueda del bien común, que es una crisis también educativa, admitámoslo, y una crisis climática de la que hemos tratado de tomar conciencia. Pero sobre todo, vamos a decirlo, la crisis nuestra es la de la conciencia. La conciencia. No sabemos distinguir bien lo que es bueno y malo. Se ponen en duda los referentes y nos sentimos desorientados. Una cosa es lo mismo que lo otro y se nos están resquebrajando los valores, los principios. Y es aquí donde entra la necesidad de la oración. ¿Quién lo creyera? Aquí entra la necesidad de la oración. Es la necesidad que tenemos de ponernos a la escucha de palabras diferentes, distintas, venidas de lo alto. La necesidad de un espacio de escucha de aquel que nos habla con palabras de paz donde reina la violencia, de palabras de comunión donde reina la división, de palabras de acogida donde reina la exclusión, la condena, el rechazo. Este lugar de la maduración de la conciencia es el lugar propio de la oración. ¿Qué es entonces, vamos a preguntarnos, qué es lo propio de la oración, en particular de la oración cristiana, y dentro de ella, la oración de un consagrado? Vamos a responder dando dos pasos a partir de la revelación bíblica. No podía ser de otra manera. Acudimos en esta noche a la palabra de Dios. Primer paso. ¿Qué es lo propio? ¿Qué nos enseña la revelación? ¿Qué es lo propio de la oración en esta fe bíblica, en esta fe propia del cristianismo? Estamos afrontando una pregunta que es inevitable, ¿eh? ¿Qué es la oración? Y tenemos que decir, voy al grano, tenemos que decir que la oración es ante todo y fundamentalmente respuesta. Pero ser claro, la oración es ante todo y fundamentalmente respuesta a una palabra primera. Orar no es hablar. Orar es escuchar. Y esta escucha desata en mí una palabra. Esto distingue la oración bíblica. No es hablar porque queremos decirle cosas a Dios. Ya lo voy a retomar. La oración cristiana, como lo enseña la revelación bíblica, es ante todo y fundamentalmente respuesta a una palabra primera. El Papa Francisco, en su catequesis sobre la oración, sabe muy bien que él ha hecho una serie de catequesis sobre la oración en los años anteriores. El 13 de mayo del 2020 abordó el tema y miren lo que nos dijo. La oración es un impulso, es un impulso del corazón, es una invocación que va más allá, otra frase importante, va más allá de nosotros mismos, algo que nace en lo profundo de nuestra persona y que se proyecta, porque siente la nostalgia, otra palabra importante, la nostalgia de un encuentro. Y sigue diciendo el Papa, esa nostalgia es más que una necesidad, es un camino. La oración es la voz de un yo que se tambalea, que anda a tientas en búsqueda de un tú. El encuentro entre el yo y el tú no se puede hacer con calculadoras. Es un encuentro humano y muchas veces a tientas para encontrar el tú que mi yo estaba buscando. Y agrega el Papa.
La oración del cristiano nace, en cambio, dice, nace de una revelación. Es lo que acabo de decir hace un momento. Nace de una revelación, por eso es respuesta a una palabra primera. Y él lo explica así. El tú no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios, es decir, su epifanía, lo que acabamos de celebrar litúrgicamente en la Navidad, que no era simplemente el nacimiento del niño Dios, es la epifanía, un Dios que se manifiesta, que muestra su rostro. La oración del cristiano, termino la cita del Papa, la oración del cristiano entra en relación con el Dios más tierno, que no quiere infundir miedo alguno a los hombres. Esta es la primera característica de la oración cristiana. Cierro comillas, la cita del Papa Francisco. Retomo lo dicho. La oración es ante todo y fundamentalmente respuesta. Y es curioso, ¿saben? Porque generalmente entendemos la oración como las palabras que le dirigimos a Dios. Y no es así. No es lo que decimos, es lo que le dejamos decir, es lo que escuchamos. La oración parte, brota como un manantial de la escucha de la palabra. Y en esto la vida consagrada es muy fuerte, es muy acentuado esto. Y tengo que anotar, mis queridos amigos, tengo que anotar aquí que es difícil hablar de la oración usando definiciones. Hay 1000 definiciones. Y esto porque la oración es ante todo una experiencia humana. Como lo acabo de decir el Papa en la frase citada, va más allá. Es algo que va más allá. Va más allá de un acto, del hecho mismo de una oración en un tiempo delimitado, de hechos o devociones particulares. Y es verdad que el término castellano oración viene del latín orare, que a su vez viene de os, que significa boca, boca. De ahí viene oración, en latín. Por lo tanto, tiene que ver con comunicación. Además, resulta que todo ser humano se comunica no solamente con palabras dichas por la boca, como estoy haciendo yo ahora, sino también con el cuerpo. Las manos hablan, la mirada, una actitud, un gesto, todo. El cuerpo es lenguaje. Por eso, lo decisivo es que entramos en el ámbito del diálogo, del encuentro con un tú que es distinto, un totalmente otro, que es el tú del Señor. Se trata de una experiencia, voy a utilizar un término técnico, una experiencia de alteridad. Y aunque es verdad que buscamos a Dios, claro, poco a poco nos damos cuenta de que es Él quien nos ha estado buscando, o mejor, esperando. Digámoslo con claridad. En la oración el primero que habla es Dios. No es lo que yo digo, sino lo que yo le permito decir a Él, y esto cambia todo. Y entramos en esta experiencia, vamos a fondo, con dos categorías claves para la Biblia. Una, el silencio. Orar es decir cosas, no, orar es callar. El silencio. Y dos, la revelación. Dos categorías que están entrelazadas, conectadas. Dos aspectos que configuran la oración como respuesta a una palabra primera que es acogida en el silencio. Un texto bíblico emblemático es el de la oración del profeta Elías en el Horeb. Los invito a buscarlo en la Sagrada Escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, y observemos sobre todo, porque por razón de tiempo voy a lo esencial, detengámonos en el versículo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dios entró en diálogo con el profeta Elías, por medio
del murmullo de una brisa suave. Para ser más exactos, un silencio que habla. El texto hebreo es claro. El texto hebreo dice, Kol de mamá daka. Lo voy a repetir. Kol de mamá daka. Kol significa voz. De mamá que habla, daka, silencio. Eso dice literalmente el texto. No habla de ninguna brisa. Esa es la traducción. Literalmente es el silencio que habla. Dios no habla con efectos especiales. A ver si me hago entender. No, Dios habla en el despojo, en un silencio. Y este es uno de los ejemplos más significativos de la experiencia bíblica de la oración. El profeta Elías, contextualicemos, se encontraba en una situación tremenda, en un momento de su vida en el que se sentía desestabilizado y le pide al Señor que le quite la vida. Recordemos que en el capítulo anterior, el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, el profeta ha pasado por la contienda con los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. El profeta ganó. Con su sola oración cayó fuego sobre el holocausto que consumió la leña, inclusive el agua, el agüita que le había puesto alrededor. No había efecto, no había trucos ni efectos especiales. Dios se manifestó, no a través de los falsos profetas, que tanta alaraca hacían. El profeta, como mandaba el derecho, ejecutó a los 450 profetas de Baal, y esto le costó una persecución por parte de la malvada reina Jezabel, la esposa del rey Ahaz en el reino del norte. La reina, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 3, le manda a decir que me pase esto y lo otro si mañana a esta hora no estás con tus antepasados. ¿Qué le mandó a decir? O te pierdes o te mato. Y al profeta, bueno, le entró miedo. El profeta está desestabilizado, está desanimado, y en el camino estaba tan cansado. Se le emprende la ruta del Carmelo hasta el Horeb, que en la tradición bíblica es el mismo Sinai. Va alternando el nombre. Entramos en ese tema ahora, pero va en esta dirección. El lugar donde había comenzado todo. Donde Dios se había puesto el anillo con su pueblo. La boda, la alianza. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Y el pueblo ha roto la alianza, la infidelidad, ha roto la relación de comunión con Dios. Un Dios que continuamente lo enamora, lo busca, lo ayuda, lo libera. Y el pueblo, bueno, sí, pero de luego mira para otro lado, mirando otros dioses, buscando otros apoyos, otras divinidades, otros estilos de vida. Y bueno, el profeta es el camino de un monte al otro monte, al monte donde todo empezó. En la Biblia, ya lo he explicado varias veces, es un principio bíblico. Cuando una persona está en crisis, vuelve al punto de partida. ¿Cómo fue que empezó esto? Bueno, aquí el punto de partida es la alianza. El profeta, vaya, en el camino siente que se muere, está deprimido. Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Está perseguido, tiene miedo, está cansado. Ya le perdió el gusto a la misión. Todo esto como fruto de una violencia, bueno, que él mismo ejerció también. Y el profeta quiere salir de esto y no sabe qué hacer. Y entonces llega, recordemos que en el camino el Señor lo auxilia, la historia del apoyo que Dios le da, eh, y con la fuerza de este alimento caminó 40 días y 40 noches, lo recordamos bien, lo leemos todas las cuaresmas. El profeta llega al monte, a la montaña de Dios, y piensa que Dios está en el fuego, o en el viento, o en el terremoto. Eran las formas primitivas como Dios se comunicaba. En el capítulo 19 del libro del Éxodo tenemos la teofanía del Sinaí, cuando Dios selló la alianza en medio de todos estos fenómenos. El fuego,
el viento, el terremoto, el fuego, nadie duda del fuego. El viento lo siente fuerte, que inclusive aquí el profeta dice un viento que hasta bamboleaba las montañas. ¿Cómo será eso? Bueno. Y luego el terremoto, algo que me mueve el piso, diría hoy. O sea, un Dios que se manifiesta de manera contundente, de forma evidente, incontestable, en la fuerza o incluso en la violencia, en escenas estremecedoras. Y Dios ya no está ahí. Dios ya no habla de la misma manera. Esto nos pasa con frecuencia en la relación con Dios. Señor, dímelo más clarito. Señor, dame un signo. Eh, Dios ya no se manifiesta ahí. Gran lección de la Biblia. Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Dios está en lo que pareciera una contradicción interna. En figuras de lenguaje se dice un oxímoro. Es decir, col de mamada acá, una voz sutil que habla o una voz que habla. Por eso es que la traducción tiene dificultad, porque, claro, cuando se pasó del hebreo al griego, la Septuaginta, y luego San Jerónimo con la Vulgata, el traductor, bueno, si es voz, no es silencio, si es silencio, no es voz. Entonces, bueno, es como el silencio, cuando uno se hace silencio y escucha, como escucho yo ahora, la lluvia, o escucha en el campo el murmullo de un viento que sobre los árboles, sobre el follaje. No, pero el texto es muy claro. Col de mamada acá. Dios habla en el silencio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Atención, atención. Hay un silencio, hay dos tipos de silencio. Hay un silencio negro y hay un silencio blanco. Voy a acudir aquí a un ejemplo, solo para hacerme entender. Es una metáfora, un ejemplo. En realidad es una anécdota, algo que me pasó cuando estaba en el colegio. Eh, a mí- eh, yo no era muy bueno para las matemáticas, pero ustedes saben que los mejores profesores son aquellos que te enamoran de su conocimiento. Son tan buenos pedagogos que aquello que no te gustaba te termina gustando. Y me terminaron gustando las matemáticas. El profesor de física, de manera particular, recuerdo cuando nos fue a dar la lección, bendita lección, la lección de la teoría de la luz. El profesor, muy creativo, muy ingenioso este profesor, nunca lo olvidaré. Eh, en el tablero del salón, en la pizarra, dicen en otros países, el tablón, que en ese tiempo era de tiza, eran otros tiempos, tiza y borrador, ya tengo años. El profesor lo tapó con un manto negro, un paño negro, y preguntó, ¿qué ven? El más tonto de la clase dijo enseguida, eh, un paño negro, el color negro. El profesor inmediatamente lo corrigió, le dijo, no, corrección, el negro no es un color, el negro es ausencia de luz. Y yo, wow. Luego el profesor, paso número 2, tomó una botella de agua que tenía sobre el escritorio, la tenía preparada, la colocó en contraluz, y claro, cuando no mira en contraluz, el vaso o en la botella de agua se deprisma. Y entonces, aquí yo lo estoy viendo, se abre todo el arco iris, todo un haz de colores. Y el profesor pregunta, ¿y ahora qué ven? Vuelve a responder el estudiante. La botella. No, no sea tonto, no. No, ¿qué se ve? Claro, enseguida, miren con atención, se ve un haz de luz. Y entonces el profesor dijo, esto es el color blanco. Ese es el color. El blanco es la síntesis de todos los colores. Y a mí eso nunca se me olvidó. Lo que dice el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 12, tiene que ver con esto. Hay un silencio negro, escúcheme esto, que es ausencia. Como cuando uno en un retiro espiritual le dicen calle la boca, que no se escuche ni una mosca, ¿no? Y todo el mundo en silencio, ¿no? Eso, vas por los pasillos de la casa de retiros, silencio absoluto. Bueno, algún otro desordenadito por ahí, pero en general silencio.
Pero no nos digamos mentiras. Ese silencio no es silencio. ¿Saben por qué? Porque yo puedo estar con la boca cerrada y por dentro tener un gran alboroto, lo que Santa Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa. Y yo puedo estar con la boca cerrada, pero estoy preparando una clase, o estoy resolviendo un problema, o estoy pensando en lo que voy a almorzar, qué sé yo. Lo que tengo por dentro es un gran ruido, un gran alboroto. Eso no es silencio, por más que yo tenga la boca cerrada. Tenemos entonces todo el mundo en silencio, pero en realidad lo que hay es un gran alboroto. El verdadero silencio es el silencio blanco. El silencio negro es necesario. Como dijo el hermano Roger Schulz, fundador de la comunidad de Taizé en Francia, él dice esto en la regla de la comunidad. Él dice, el silencio es necesario por amor del hermano que ora, trabaja o descansa. Si tu hermano ora, hombre, no interfieras en su relación con Dios. Si está trabajando, no lo desconcentres. Y si está descansando, por favor, el ruido no ayuda. Pero ese es el silencio que yo llamo silencio ambiental y que lo necesitamos. Hace bien. Y lo sigo recomendando, ¿eh? Cuando hagamos ejercicio, silencio. Pero, digo, no nos digamos mentiras. El verdadero silencio es el silencio blanco. ¿Qué es el silencio blanco? Es el silencio que es la síntesis, como el blanco, de todos los colores. Voy a ser exacto. Es la palabra, que es la síntesis de todas las palabras. ¿Me hago entender? Por lo tanto, el silencio es el ejercicio de la escucha, de la palabra, de una palabra en la que Dios me dice sus palabras con todos los matices y que pide toda mi atención. Lo voy a decir de otra manera. Miren, ustedes en este momento me están escuchando y se los agradezco. Les agradezco el obsequio de su atención. Me están escuchando porque están en silencio. Si ustedes estuvieran hablando o escribiendo en este momento, ustedes no me estarían escuchando. Para poder escuchar, hay que callar. Si dos personas están hablando al tiempo, pues ninguna habla nada. Bueno, eso vale en la televisión italiana, que no sé cómo hacen, pero hablan tres al tiempo y todos se entienden. Ellos, pero no es lo común. No es lo común. Para poder escuchar al otro, tengo que callar, como lo estamos haciendo ahora. Para poder escuchar al Señor, tengo que callar, silenciar. Incluso mis pensamientos, mis distracciones, la loca de la casa. Por eso el silencio, que es el principio de la oración y que se ejercita fuertemente en la vida consagrada. El silencio es un ejercicio de atención al otro. Es una tensión interior, una tensión del corazón hacia un otro que es el amado, hacia un otro que me habla y de quien yo recibo el don de su presencia y su palabra. Ese es el silencio. Un silencio que sabe escuchar e incorporar. Y esto, claro, implica para mí pequeño sacrificio. Pero lo hago por amor. Por eso te escucho. Si yo estoy hablando con una persona, a ver, y estoy hablando con esa persona, al mismo tiempo estoy mirando un libro o estoy mirando el reloj, entonces digo, oiga, escúcheme que estoy hablando con usted. Lo mismo pasa en la oración. Lo mismo pasa en la oración. La oración parte de ahí. El silencio que contiene todos los colores, o mejor, la palabra que contiene todas las palabras. Y si seguimos hasta la plenitud de los tiempos, esa palabra tiene un nombre. Es aquel que se llama Verbo. La palabra que se hizo carne, Jesucristo. Él es la palabra. La oración cristiana es un encuentro con Dios en la persona de Jesucristo, en el Dios revelado en Jesucristo. Toda oración será por Cristo, con Él y en Él, al Padre en el Espíritu. Como dice San Juan de la Cruz, uno de mis autores espirituales preferidos, con San Juan Eudes también, para que no me vayan
Padre Hermes, no me vaya a regañar. Juan de la Cruz lo estimo mucho. Juan de la Cruz, este místico español del siglo XVI, del siglo de oro, dice, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Bueno, entonces, el silencio, esta atención interior, este ejercicio de atención a un Dios que me habla, es la oración. Lo más importante de la oración. Silencio. De nuevo, no puedo dejar de decirlo. No puedo dejar de decirlo. San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual lo dice también a su manera. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y que enamora. Ese es el encuentro. Pero volvamos al profeta Elías para que cerremos este punto. El profeta había llegado a la montaña confundido y ahora descubre en cambio, que el Señor se revela en lo sutil, en lo susurrado, en lo captado, en un eco de voz sutil, en una experiencia de alteridad. Como estoy tratando de explicar en esta noche. Y entonces se da cuenta de que su idea de Dios es distinta, que se ha equivocado, porque la oración es revelación, es captación de una revelación, de un Dios que me muestra su rostro y me regala su presencia. Y el profeta ahora conoce a un Dios que se revela diferente a como él creía conocerlo. La oración me tumba las falsas imágenes de Dios. También las ideas con las cuales yo me engaño a mí mismo. Por eso la oración es la experiencia de un nuevo conocimiento de Dios y de su proyecto para mí. La oración es escucha entonces de una palabra. Y esto es mística y profecía, vida consagrada. Mística y profecía. El profeta podrá pronunciar una palabra porque ha sabido escuchar, porque ha orado. No puedo hablar palabras de Dios para el pueblo si yo no oro. Y no hay oración si no hay escucha. La profecía es la recepción de una palabra de Dios en la oración, que luego se entrega. Y el profeta baja del monte Oreb, de la santa montaña, diferente, transformado. Renueva su vocación. La oración renueva continuamente la vocación. Por eso es fuerza de la vida consagrada. Renueva la misión del profeta. El profeta vuelve con vigor a la tarea. Incluso en el camino, bajando de la montaña, encuentra en breve al profeta Eliseo, al que le tira el manto y se convierte en su discípulo. Y luego ya entramos en la fase final que terminará en el comienzo del segundo libro de los Reyes con un profeta que es arrebatado en el carruaje de fuego hacia el cielo. ¿Qué nos queda de esto? Silencio. La oración es el ejercicio de un silencio que identifica, acoge, encarna una palabra de Dios. En la vigilia ecuménica de oración que tuvo lugar el 30 de septiembre del año 2023 en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco trató de frente este tema, bien de frente. Él decía, en primer lugar, el silencio es esencial en la vida del creyente, ¿vale? Para todos, ¿eh? Dice, en efecto, está al principio y al final de la existencia terrena de Cristo. El Verbo, la palabra del Padre, se hizo silencio en el pesebre y en la cruz. Bonito. Silencio en el pesebre y silencio en la cruz. Esa es la vida de Jesús. En la noche de la Navidad y en la de la Pascua. Entonces, aquí viene la consecuencia, que les pido tomar nota. En un mundo lleno de ruido, ya no estamos acostumbrados al silencio. Es más, a veces nos cuesta soportarlo, porque nos pone delante de Dios y de nosotros mismos. Y sin embargo, esto constituye la base de la palabra y de la vida. San Pablo dice, sigue, agrega el Papa, citando, dice que el misterio del Verbo encarnado
está guardado en secreto desde la eternidad. Romanos 16:25. Enseñándonos que el silencio custodia el misterio, como Abraham custodió la alianza, como María custodió en su seno y meditó en su corazón la vida de su hijo. Por otra parte, la verdad no necesita de gritos violentos para llegar al corazón de la gente. A Dios no le gustan las proclamas, ni los alborotos, ni las habladurías, ni la confusión. A veces pensamos que orar es hacer mucha algarabía. No. A Dios A Dios no le gustan las proclamas, ni los alborotos, ni las salvadorías, ni la confusión, nos dice el Papa Francisco. Dios prefiere más bien, como hizo el profeta Elías, hablar en el rumor de una brisa suave, en un hilo sonoro de silencio. Me encanta esa frase. En un hilo sonoro de silencio. Es la manera como traduce Col de Mamada acá, aquí. Hilo sonoro de silencio. También así nosotros, como Abraham, como Elías, como María, necesitamos liberarnos de tantos ruidos para escuchar su voz, porque solo en nuestro silencio resuena su palabra. Hasta ahí las palabras de Francisco, pero termino este punto. Cuando hablamos de silencio, pareciera que no se comunica nada. En cambio, el silencio de la oración es el verdadero diálogo. Un diálogo distinto, porque es una palabra distinta a la de nuestras palabras. Una palabra que viene del Señor. Nuestro mundo, lo acabo de citar, acabo de subrayar en la cita del Papa, es un mundo de ruidos. ¿Quién lo niega? La oración nos saca de los ruidos. Esa es nuestra experiencia cotidiana. Estamos bombardeados desde lo externo por informaciones, noticias, solicitaciones que nos sobresaltan. Por dentro, bombardeados por pensamientos, problemas que tenemos que resolver, reflexiones, preocupaciones, pulsiones, sentimientos, emociones, que ya no sabemos poner en orden ni leer lo interior. Y esto nos desorienta. La experiencia del silencio es esa en la que el Señor por dentro pone orden en nosotros. La oración te ordena por dentro. De la multiplicidad y de la fragmentación nos lleva a la unidad de nosotros mismos, a nuestra profundidad, a la verdad de nosotros mismos, redescubierta a la luz de Dios que nos habita. Un consagrado sabe de este bombardeo, lo sabe muy bien. Incluso un monje o una monja en un monasterio de clausura, apartado, siente la cantidad de ruidos y de solicitaciones internas. Y entre más se practica y se profundiza la oración, se sabe cuánto la oración se experimenta en un tremendo combate espiritual. Por eso no es fácil. La oración no es un refugio solamente para buscar la paz, como le pasó al orante del Salmo 27, que ya me han escuchado explicar en otra ocasión. El orante del Salmo 27 está perseguido, es un tipo perseguido, y entonces corre al templo. Va del intemperie a la casa del Señor. Como un niño cuando le pasa algo en el parque, un accidente o un problema, corre a la casa, busca a su mamá, la abraza y llora. Lo mismo es el Salmo 27. El orante llega donde Dios. Una cosa he pedido del Señor, una cosa estoy buscando, habitar en la casa del Señor. Y luego dice que se abraza al Señor, que se apoya en la roca y que de lejos ve a los enemigos. Problema superado. Como cuando uno va a la capilla. Siente la paz en la presencia de Dios. Pero enseguida, este mismo salmo, en los versículos 7 y 8, dice, ay Dios mío, yo vine buscando paz en la oración, pero tú me la quitas. A propósito, San Agustín de Hipona, el gran Agustín, lo dice de una manera muy bonita. El Dios que te da paz no te deja en paz. El Dios que te da paz, toma nota, el Dios que te da paz no te deja en paz. Pensamos que la oración es un pacificarnos, sí, en un primer momento, pero después Dios mismo es inquietud. Dios es inquietud del corazón, te quita la paz.
Es otro tipo de inquietud, por supuesto, nada del peligro, es otra cosa. Es la de una inquietud del amor. Y entonces el orante dice con los ojos llenos de lágrimas, dice de ti mi corazón, dice, ten piedad de mí, respóndeme. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco, no me escondas tu rostro. Lo que más desea una persona que ama es poder clavar los ojos en la persona amada. Y el orante lo expresa de una manera hermosa. Y lo que más le duele es que la persona amada le ignore. Esta es la experiencia de la oración. En ella nos reencontramos con nuestra verdadera identidad. Es un ser recreados en esta experiencia hermosa. Silencio y revelación, palabra creadora. Y entonces nos conocemos o reconocemos de una manera diferente, de una manera nueva. Una identidad que es recibida en este diálogo. Y para escuchar esta palabra se requiere el silencio. ¿Qué tengo que decir en la oración? Es la pregunta de los principiantes. No tengo que decir, lo que tengo es que escuchar. Bueno, me he extendido con la primera parte, seré breve en la segunda para no cansarlos. Vamos un poquito más a fondo. La vida consagrada es escuela de oración para toda la iglesia. No solamente es orante, todo creyente es orante, todo bautizado lo es, todo el mundo. Y sé que aquí algunos diocesanos también vale para ellos, para todos. Pero la vida consagrada tiene aquí un carisma, tiene un carisma. Lo suyo viene de esta comunión con Dios, que se expresa en una ofrenda, en una consagración de la vida, que es un ejercicio de esponsabilidad, que en la Biblia se llama alianza. Vuelvo al monte Oreb, vuelvo al monte Sinaí. Dios y el pueblo se pusieron el anillo. Una relación de esposos. Quiero decir, de entrega total del uno al otro. Como hacemos todavía hoy en la celebración de bodas, de matrimonios. Yo, fulano de tal, me entrego a ti como tu esposo y te recibo como mi esposa, bueno, en toda circunstancia, en la alegría, en el dolor, en las buenas y en las malas, y viceversa. Yo me entrego a ti y yo te recibo. Y aquí yo les pido, por favor, esto no lo olviden. Esta es la esencia de la oración según la Biblia. La oración es un ejercicio de alianza. Es el ejercicio de la esponsabilidad. Es el ejercicio de la alianza. En el Salmo 63, que es tan orado por nosotros, en la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas es el 62. Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma. Ese salmo comienza con una confesión de fe. De madrugada yo te busco. Dios, tú eres mi Dios. Miren que es la fórmula de la alianza. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. El orante le dice repite la fórmula de la alianza. Tú eres mi Dios, tú ya te hiciste mío. ¿Qué tendría que haber dicho? Pues yo me hago tuyo. Pero no dice eso. Dice yo te busco. O sea, yo todavía no soy tuyo. O sea, estoy en camino. Estoy en camino. Y todo este Salmo 63 es la ruta. Es el itinerario orante, oracional, que culmina en la frase Dabak, en la expresión mi alma se aprieta contra el tuyo, o mi nefesh, mi ser se aprieta contra el tuyo. En hebreo Dabak, que es el abrazo de los esposos, un abrazo fuerte, profundo. No solo pecho, pecho, sino corazón, corazón. La oración es el ejercicio de esta relación profunda con Dios, el amado. Un Dios que es papá, un Dios que es amigo, un Dios que es aliado, un Dios que es esposo, un Dios que es esposo. Y entonces tenemos que decir, mis queridos amigos, el ejemplo perfecto de esta oración es
la persona misma de Jesucristo. La oración cristiana no es más que la expresión de Jesús orante. Oramos en el cuerpo de Cristo, en la persona de Cristo, como nos enseñó Cristo. Este Jesús, cuando oraba, recordemos, en el Tabor, en la escena de la transfiguración, Lucas capítulo 9, versículos 28 en adelante, Lucas lo subraya, y en cuanto oraba, su rostro se transfiguró. Para Jesús, orar no es rezar. La oración es una transformación. La oración es una transformación total, interior de la persona. Y eso es lo que vive Cristo. Pero de esta transformación en gloria, podemos irnos a otra transformación que es una desfiguración en el Getsemaní. En el capítulo 22, sigo en Lucas, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, tenemos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Lucas le llama sencillamente el monte de los olivos, recordando la montaña. Es la última oración, la última lección de Jesús. ¿Cuál es el testamento de Jesús para sus discípulos? Una oración. Les entrega su oración. 2. Segundo detalle. Jesús ora delante de ellos, según Lucas, de todos, no solamente de 3, de todos. A distancia de un tiro de piedra, es decir, lo pueden ver. Jesús es modelo de la oración. 3. Tercer detalle. Es una oración que ya es victoria sobre el mal. Jesús les dice al principio y al final, oren para no caer en tentación. Y Jesús vencerá el mal. No caerá en las garras del tentador, porque oró. Los discípulos se quedaron dormidos. Por eso enseguida caerán en la tentación. Uno lo entrega, otro lo niega esa misma noche 3 veces. El resto salen corriendo bajo las sombras de la arboleda del Getsemaní, de los olivos. La oración permite atravesar la noche de la tentación y es victoria sobre el mal. Cuarto detalle, Jesús ora, ojo con esto, orar es dejarse replantear. Jesús dice, Padre, papacito, aparta de mí este cáliz. Si quieres, aparta de mí este cáliz. Es decir, por mí, aparta este cáliz. Pero enseguida Jesús dice en su verdadera oración, la oración no es que aparte el cáliz, la oración es, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero esto, pero haré lo que tú quieras. Y miren que aquí está el núcleo de la oración cristiana, que es el ejercicio de la alianza. Es el ejercicio de la alianza. Ya hablé en la primera parte. La oración cristiana es respuesta a una palabra. Pero ahora insisto, la oración es el ejercicio de la alianza. Ya no es simplemente un yo y un tú que se ponen al frente. No. Es un yo que se hace tuyo y un tú que se hace mío. Que no se haga mi querer, sino el tuyo. Y esto de la voluntad de Dios solamente se comprende en el ámbito del amor. De otra manera sería insoportable, ¿eh? Esto de la voluntad de Dios se puede volver problemático si no lo colocamos en el registro correcto. Se trata de una experiencia de amor. Porque yo te amo, quiero lo que quieres tú. Dos personas que se quieren, lo mismo quieren. Pregúntele a los enamorados, ¿sí verá? Terminan gustándole lo mismo, haciendo lo mismo. Un chico tiene ahora nuevos amigos y al rato viene vestido como se visten los amigos o se hace tatuaje como los amigos, porque los valores circulan en la ósmosis del amor. ¿Cuándo lo vamos a terminar de entender esto? Yo quiero lo que tú quieres porque te amo. Circula el querer. Tu corazón sea el mío y el mío el tuyo porque te amo. Y Jesús da el paso hacia la cruz. El paso definitivamente hacia la pasión, cuya finalidad no es la cruz, es la gloria que pasa por la cruz, sí, y que es necesaria. El paso por la cruz, necesario. Pero la mirada está puesta en la vida. Jesús no escogió, el querer del Padre no era que el Hijo se destrozara en la muerte, era que por medio de esa muerte llegase a la gloria.
La voluntad del Padre es la vida. Y esto es lo que Jesús escoge, la vida, la gloria, la resurrección, por este camino. La orar es dejarse replantear. Si la oración es simplemente para confirmar lo que yo estoy pensando, no hace falta orar. La oración es dejarme replantear por Dios. Yo estoy pensando una cosa, pero me propone otra. Es dejarme replantear. Y además hay un cuarto detalle, un quinto detalle. Según Lucas. Según Lucas se dice que Jesús insistía más en su oración, hasta el sudor parecido a gotas de sangre. Y un ángel del Señor lo fortalecía, le confortaba. La oración es respondida. Un ángel del Señor le daba fuerzas. No llegó solo a la pasión. Dios, el Padre, lo sostenía, el Padre Dios. Pero lo hace con perseverancia. Y dice, insistía más en su oración. Mis queridos amigos, podemos llegar ya al final. Hemos insistido en esta noche, jornada de la vida consagrada, en dos ideas centrales. La oración es respuesta. Y la oración es ejercicio de la alianza. Esta esponsalidad es distintiva, propia, está en el corazón de la vida consagrada. Nuestra vida es del Señor, la hemos ofrendado por amor. Y esto nos coloca en comunión con Jesucristo. Podemos decir, ya vamos a sacar conclusiones. La oración cristiana no se reduce, ni más faltaba, a una mera práctica. No es un deber, no es un precepto que puedo hacer o evadir. No es una tarea que ejecutamos como empleados, no, es algo, cito la frase del Papa, la retomo, que va más allá de nosotros mismos. Porque la oración es la vida entera, no solo los momentos de la oración. Y por eso es que la oración no se define fácilmente. Y en el encuentro con el Señor, quedémonos con esto, ocurre una especie de deflagración, mejor, una dilatación del corazón, de nuestra capacidad de comprender, de la comprensión que tenemos de nosotros mismos, de la imagen que tenemos de Dios, del rostro de Dios, y también de la manera como vemos a los hermanos, y también las situaciones que afrontamos, y digámoslo, de toda la historia en la que estamos inmersos. Y todo ser humano experimenta esto. Por eso todos estamos al borde de descubrir la vida de oración, pero no todos damos el paso. La oración expresa que lo cotidiano no es suficiente, que lo que está a nuestro alrededor no siempre nos ayuda, ni todo da sentido, no todo nos satisface. Por eso hay un impulso que nos hace ir más allá de nosotros mismos. Lo que logramos expresar de nosotros no es todo, no es el todo de nosotros mismos. Por eso es impulso, es nostalgia continua de Dios, del infinito, del absoluto, que se revela con rostro de Padre en su Hijo Jesucristo. Y es así como entramos en el corazón, en el núcleo de la experiencia cristiana. Y yo sé que alguno lo estará pensando. Padre, ¿y qué pasa si no siento ganas? Cuando ese impulso del corazón parece no funcionar. Bueno, esto hace sacar a flote algo que a veces se nos olvida. La oración cristiana no es simplemente una experiencia personal, o al menos no puede limitarse a lo personal. Es también comunitaria. Oramos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la oración se aprende de quien ora, se recibe de quien ora, y se aprende también juntos, orando con quien ora con uno. La oración es como un cuerpo viviente que se puede respirar, o como en el corazón, como con el corazón que tiene doble movimiento de sístole y diástole. Se respira y se exhala, se recibe y se da. Pues así es la oración personal y la comunitaria. La personal a veces puede volverse aislada, debilitarse, desganarse y hasta apagarse. Y para esto nos ayuda la oración comunitaria. La comunitaria, por su parte, corre el riesgo de acabar en formalismo, en institucionalización, en programa de reglamento, en algo externo, y también apagarse su fuerza. Pero para esto lo rescata
la oración personal. Y entonces vemos aquí, por último, cómo se integra. Esto es muy nuestro en la vida consagrada. Cómo se integra oración y acción. ¿Cómo se integra aquí oración y acción? Si he insistido en la segunda parte, que la oración perfecta es la de Cristo y que nuestra oración es la de Él, en un ejercicio esponsal, no podemos dejar de recordar que nuestra oración es la del Padre Nuestro. En el capítulo 11 de Lucas, cuando los discípulos ven cómo ora Jesús, le dicen, enséñanos a orar. Es lo que dije hace un momento. Es de quien ora que recibimos la enseñanza de la oración. Y aquí hay un aspecto. Cuando Jesús entrega su oración, no entrega una fórmula para repetir. Lo que entrega es su fidelidad al Padre, su experiencia del Padre en el Espíritu, lo que late en su corazón, su misma vida, su deseo, lo que Él espera, aquello en lo que Él confía. Los discípulos tenían muchas oraciones que conocían, tenían el salterio entero que les servía de estrella polar. Lo que estaban pidiendo era otra cosa. Danos esa unidad entre oración y acción que te distingue, Jesús. Para Jesús la oración es la vida. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es como si le pidiesen a Jesús, enséñanos a estar en la presencia del Padre, como estás tú, en tus noches de vigilia, en tus cascadas de júbilo, con corazón adulto y de niño al mismo tiempo. Enséñanos a entrar en comunión filial con Dios y a pegar la boca en el manantial. Y Jesús respondió con el Padre nuestro, no mío, porque eso es lo que el Padre espera, una comunión de hermanos, una dinámica de familia. Cuando oren, digan Padre. Todas las oraciones de Jesús transmitidas en los evangelios comienzan con papá. Es el nombre de la fuente, la palabra de los comienzos y de la infancia, es el nombre de la vida. Orar es dirigirse a Dios de primera mano, llamándolo papá, con el lenguaje de los niños, no con el lenguaje de los rabinos. Hablarle en el dialecto del corazón, no con el de los escribas. Un Dios que sabe de abrazos, que sabe de hogar, un Dios afectuoso, cercano, cálido, de quien recibimos las pocas cosas indispensables para vivir bien, porque Él es providente. Y por eso enseguida se dice, santificado sea tu nombre, porque tu nombre es amor. Curiosamente, en esta oración del Padre Nuestro en Lucas, la versión de Lucas, no está la frase, hágase tu voluntad, no está. Mírenlo y verán. No está, no porque Jesús no lo haya dicho, sino porque Lucas lo deja para la oración del Getsemaní, la última oración, como si todo se resumiese ahí. Esta es la gran oración de Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el cielo y en la tierra. La oración, esa es la oración. Comunión de voluntad, comunión de corazón con Dios. Puro amor, puro amor. Y valga decirlo, porque no, hoy no he citado a María. María lo había dicho primero en su oración. Cuando respondió, la oración es respuesta. Cuando la oración de María fue respuesta a un anuncio, hágase en mí según tu palabra. Jesús oró, hágase, no se haga mi voluntad sino la tuya, oró como había orado primero su Santísima Madre, María. Esta es la oración de Jesús, la que es la nuestra. Una oración que transforma, que me reconfigura, que me recrea. Cuando oro soy transformado, como Jesús en la transfiguración. La oración no es un tender la mano para recibir todo lo que yo pido. No, es un ser transformados por este canal, por esta boca de viento, por ese dique que se abre entre Dios y todo orante. Como decía, lo que me gusta mucho, Maurice Sondel, decía, orar es un anudar la tierra y el cielo. Y esto lo vivimos en su mismo espíritu, mirando al Padre,
entrando en la filiación, con la confianza inmensa con la que un hijo se abandona en los brazos de su Padre. Y junto con Jesús en cada oración, yo recibo la palabra del Padre. Tú eres mi hijo amado. Mejor dicho, en la oración soy destinatario de un acto de confianza. Se nos olvida que toda la Biblia de punta a punta nos dice que el primero en orar es Dios. El primero en orar es Dios. Lo dije claro. Nos ora a nosotros con su mirada, con su palabra, con sus brazos. Y por ese camino nos busca, nos atrae hacia Él y hace comunión con nosotros. Esto lo testimonia la palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura. Es Él quien todo el tiempo está diciéndome, búscame, regresa a mí, que yo te amé primero. En fin, la oración es trinitaria. Y en este océano inmenso de amor es en el que yo quiero naufragar. Muchas gracias.